Buenos días. Estamos aquí por primera vez desde nuestra iglesia para hacer la prédica del día de hoy. Vamos a hablar de una cosa que es muy importante, porque tú tienes que entender que es inobjetable, que es una inclinación natural evitar las cosas que no nos gustan. Todos intentamos evitar las cosas que no nos gustan. Por ejemplo, comer vegetales, o hacer ejercicio, o no nos gusta la gente que hace ejercicio o que come vegetales. Pero cuando hablamos de cosas que no nos gustan, hay cosas que nos hacen daño y cosas que no necesariamente nos hacen daño. En la categoría de las cosas que no nos hacen daño está, por ejemplo, el hecho de ver películas de terror. A mí nunca me han gustado las películas de terror, soy muy miedoso. Y cuando éramos muchachos y yo recién estaba tratando de conquistar a Soraya, a ella le encantaban las películas de terror. Y cuando uno está en época de conquista hace cualquier tontería. Así que fuimos al cine a ver Martes 13. Y al final el monstruo, el aterrador o el antihéroe, como quieras llamarlo, ya está muerto y de repente sale del agua a matar a otra persona. Y yo me pegué un susto tan grande que salté de la silla y Soraya me tuvo que regresar al asiento porque estaba muerto de miedo. Pero hay cosas también que a ti no te gustan, que te hacen bien y que necesitas hacerlas. En mi caso es ir al dentista. Odio ir al dentista. No lo soporto, apenas la maquinita empieza a hacer zzzz, yo empiezo a temblar. Así que tenemos cosas que no nos gustan y ahora te voy a pedir que no me juzgues muy duro, pero hay cosas que no nos gustan en la Biblia. Hay enunciados en la Biblia que no me agradan. No sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa. Hay cosas que no me gustaría hablar, pero que tengo que hablar porque me es impuesta necesidad. Y esto que vamos a hablar hoy día es muy importante porque responde una pregunta a la vez muy importante. Y esa pregunta que responde es relevante al momento que estamos pasando hoy día, mientras estamos con esta pandemia, y es relevante también a lo que te puede pasar en cualquier momento de tu vida. El problema que yo tengo, y tal vez lo tengas tú también, es que no me gusta la respuesta que la Biblia me da. No me gusta para nada. Entiende, eso sí, cuando oiga la respuesta, que yo soy solo el mensajero y solo te estoy diciendo lo que dice, así que no me culpes a mí o no me mire feo. La pregunta que el autor va a responder es de hecho una que nos hacemos todos, una que tiene una respuesta un poco perturbadora. Y esta es la pregunta: ¿qué hacemos cuando no tenemos otra posibilidad? ¿Qué hacemos cuando no nos queda de otra? ¿Qué hacemos cuando hagamos lo que hagamos, nada va a cambiar lo que está sucediendo? Por ejemplo, en estos tiempos no puedes ir al colegio, o has perdido tu trabajo, o tu negocio, y no hay nada que puedas hacer. Y son tiempos en los que simple y llanamente nos sentimos algunos solos porque ves gente en Instagram y en Facebook que están con la familia y tú no estás con nadie. O posiblemente a ti te pasa lo contrario. Estás demasiado acompañado y quisieras estar un poquito más solo. ¿Eso no es verdad? Que en las pasadas semanas, en esto que ha sucedido con nosotros, todos nos hemos encontrado o confrontado con nuestro siniestro yo. Ese que no sabíamos que estaba ahí, ese que se pone más bravo que nunca, ese que no soporta muchas cosas, ese que no tiene paciencia. Porque las madres están haciendo cosas que no hacían antes, como hacer homeschool o escuela en casa. Y probablemente la cosa no te está yendo bien. Como tú sabes, yo también trabajo en un colegio y tenemos reportes de muchachos que dicen, mi mamá no le está yendo bien, está supremamente estresada. Tenemos que parar cada cierto tiempo porque no sabe ecuaciones y tiene que ir a revisar cómo son. De manera que es un momento tremendamente estresante para todos nosotros. Para entender esa verdad, tienes que comprender que en las circunstancias actuales tenemos problemas. Y ahora vamos a ver lo que nos dice Santiago, el hermano de Jesús, que hace una cosa que a mí me suena, en primer lugar, pasiva. Y en segundo lugar, me parece insensible.
Porque Él nos va a decir, nos va a dar un consejo de lo que debemos hacer con nuestra vida sin saber cómo es nuestra vida. Nos va a decir, esto es lo que tienes que hacer, pero ni siquiera me ha preguntado cuál es mi problema. Es como cuando Jesús nos dijo, mira que mañana traerá su propio afán, no te preocupes por el día de mañana. Pero espera, Jesús, ni siquiera me has preguntado cuál es el problema que yo voy a tener mañana. Y lo que vamos a oír ahora nos va a sonar un poco insensible, pero seríamos unos tontos si no le hacemos caso a Santiago. Ahora, cuando vemos esto, vemos quién es Santiago primero. Santiago es el hermano de Jesús. Santiago es el hermano de Jesús que cuando su hermano murió y resucitó al tercer día, empezó a creer en él. De manera que esta es una persona que conoció a Cristo toda su vida y de repente dice que su hermano es su Señor y Salvador. De manera que esta persona empieza a manejar la iglesia de Jerusalén y esa iglesia de Jerusalén él la maneja por 30 años. Ahora déjame darte un poquito de historia. La iglesia de Jerusalén era principalmente de judíos convertidos. Y estas personas no solamente que eran perseguidas, sino que eran hechos a un lado de la sociedad. Se los consideraba personas que eran herejes, se los consideraba personas blasfemas. Y entonces toda la sociedad los hacía a un lado, ellos no podían trabajar y Santiago era el responsable de todas estas personas. Por 30 años, Santiago manejó una comunidad en crisis. Tanto así que Pablo, años más tarde, o momentos más tarde, o mientras esto está sucediendo, hace una colecta entre los cristianos gentiles para llevar plata a los cristianos de la iglesia de Jerusalén. De manera que esta persona que nos va a decir, lo que nos va a decir hoy, es una persona que vivía y era responsable de una comunidad en crisis. Esa era su carga. Eso era lo que él tenía. Por 30 años estar trabajando con una comunidad en constante crisis. ¿Qué nos dice él? Vamos a mirarlo, vamos a examinarlo con tranquilidad. Primero el capítulo 1, verso 1, él se identifica. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Salud. Les voy a escribir a personas prioritariamente judías, que están perseguidas, que están no permitidas de hacer un montón de cosas, no pueden ir al templo, no pueden ser parte de la comunidad judía, así que les voy a escribir a ustedes. Y continúa, verso 2. Hermanos míos, y aquí viene la parte complicada, yo no lo escribí. Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Ahora, analicemos este versículo un poquito. Cuando tengan que enfrentarse, es decir, no es si de repente te sucede, no, te va a suceder. Va a haber un momento en tu vida que vas a pasar por una prueba. Va a haber un momento en tu vida en que algo malo va a suceder. Así que tienes que estar preparado. Y cuando te llegue, dice Santiago, cuando te llegue ese momento de dolor, de enfermedad, esa llamada de tu hijo que ya no vive contigo a las 3 de la mañana, que no esperabas y que le da vuelta a tu mundo y que hace tu mundo completamente distinto de lo que era hasta ese momento. En ese momento, dice él, quiero que miren, reflexionen y consideren que algo bueno va a salir y que lo tengan por sumo gozo. Cosa muy complicada de hacer. ¿Cómo puede decir esto Santiago si no conoce nuestras vidas? No ha oído nuestra historia. Y es que nos dice, cualquiera que sean tus circunstancias, quiero que las replantees, las mires de lejos y consideres que hay gozo, que puede haber gozo en esa prueba que estás experimentando. Él continúa y dice lo siguiente. Ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Te digo que lo replantees porque vas a descubrir si tu fe es real y si tu fe es auténtica. Voy a pasar por un proceso de autentificación de mi fe. Voy a saber si realmente creo y confío en Dios o no. Entonces lo que él nos está diciendo básicamente es que las pruebas dejan ver la autenticidad de mi fe.
Las pruebas me van a mostrar si realmente creo en Dios o no. Porque es muy fácil creer en un Dios que siempre te dice que sí. ¿Qué pasa cuando Dios nos dice que no? Y la otra es que las pruebas dejan ver la autenticidad de nuestra confianza en Dios. Es decir, las cosas pintan mal, las cosas en este COVID-19 están pintando cada vez peor, pero yo confío en Dios. Y ahí mi fe es probada. Yo tengo que ver si realmente confío en Él o no. Y probablemente esa no fue la fe que fuiste enseñado de pequeño. En este momento, sin que lo quieras, porque uno no escoge las pruebas le escogen a uno, estás en ese momento y tu fe está siendo probada. Porque esto que voy a decir ahorita es verdad. Cuando nuestras circunstancias se deterioran, nuestra falsa y artificial fe se cae con ello. Y lo has visto en otras personas. Has visto gente que cuando pasa algo malo simplemente deja la fe. Dice, Dios no es quien dice ser, Dios me está traicionando. Y Santiago nos dice que hay gozo en conocer cómo realmente es nuestra fe. En conocer si realmente somos personas que creemos en Cristo a pesar de que Él nos conteste que no a algo. Somos confrontados con la verdad de nuestra fe, con la autenticidad o falta de ella. Y para Santiago es un gozo descubrirlo porque sé dónde estoy parado. Ahora, esta perspectiva de fe está en directo contraste con otras personas que, como yo, se paran en un púlpito a hablar y te dicen que la fe es cualquier cosa menos esto. Porque tienes que entender que la fe no es la forma como conseguimos que Dios haga algo. La fe no es una cosa que yo uso, como tengo fe, Dios está obligado a darme tal cosa. No. La fe no es un superpoder. La fe no es algo que tú tienes y ¡zoom! Se hacen las cosas porque tú decides que se hagan. Eso no es así. Fe, y quiero que te quede muy claro, es simplemente la confianza en que Dios ya hizo algo y que es quien dijo ser en el Nuevo Testamento. Y que hará todo lo que ha prometido. La fe es una respuesta a Dios, no una forma de hacer que Él haga lo que Él no quiere originalmente hacer o tenía pensado hacer. Eso no es fe, por lo menos no la que el Nuevo Testamento enseña. Entonces, aquí está lo que pasa, lo que sucede, el problema en que estamos. Cuando pasas por una prueba y no la puedes evitar, porque la vida te va a traer una prueba, Dios no es que te la manda, simplemente va a suceder, ¿no? Descubres algo acerca de ti mismo y de quién es Dios para ti. Y Santiago nos dice que si reflexionas un momento y lo meditas, encontrarás que hay gozo en descubrir quién es Dios para ti. Así que esto es lo que nos dice, replanteando otra vez o volviendo a mirar lo que dice. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Porque ya saben, dice, que la prueba de su fe produce constancia. Considéralo un gozo, la prueba demuestra algo y produce algo. ¿Qué demuestra? Demuestra si tu fe es real o no. ¿Qué produce? Produce perseverancia o constancia. Produce que tú tengas exactamente la fe que necesitas tener. Las pruebas fortalecen nuestra fe, a ninguno nos gusta, pero definitivamente hace que sea una fe más real, más profunda. ¿Por qué? Porque las pruebas fortalecen nuestra fe. Es como los músculos, es como ir al gimnasio. Este músculo llamado fe se fortalece cuando lo ejercitas. Y obviamente no se ejercita cuando Dios te dice que sí a todo. Se fortalece cuando Dios te dice que no o no todavía. Ahí es cuando realmente tienes que poner tu fe en prueba. Y recuerda algo, no te vayas antes de que se fortalezca del gimnasio. Muchos de nosotros entramos en esta prueba y es como ir al gimnasio, no, y a los 5 minutos me salgo porque ya me cansé. No, quédate ahí, permanece en donde estás, porque va a salir algo bueno.
Y ahorita que no podemos hacer otra cosa porque estamos en medio de esto, simple y llanamente comprende que lo que tú necesitas hacer es quedarte ahí. No te salgas del gimnasio, quédate en la prueba, que la prueba va a producir algo bueno en tu corazón y en tu vida. A ninguno de nosotros nos gusta, y eso es porque las pruebas fortalecen nuestra fe. Ese músculo llamado fe se fortalece cuando tú la pones a prueba. Y aquí están las buenas noticias. Este es un ejercicio que tú no escoges, lo escogen por ti. Santiago te dice, no te vayas del gimnasio apurado, quédate ahí. Y aquí está la razón por la que lo dice. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. No te salgas en medio del proceso. Yo sé que es incómodo, entiendo que es horrible pasar por ahí, pero no nos queda otra. Y lo que Dios está haciendo en tu vida es un proceso que debe continuar y que mejorará completamente tu fe. Eso que queremos que sea removido es lo que Dios ha escogido usar. Lo que estamos orando para que se vaya de nuestras vidas, que es completamente comprensible y ninguno queremos pasar por ahí, ¿no? Dios lo está usando hasta que decida removerlo. O para decirlo de otra forma, la tensión en nuestra vida es el epicentro de la actividad de Dios en ella. Y te lo puedo probar. ¿Por qué estás orando ahorita? ¿Ves? Ese problema por el que estás orando, esa dificultad que quisieras que desaparezca, tiene tu completa atención. Probablemente no habías orado en algún tiempo o nunca. Y ahora estás orando. ¿Por qué? Porque eso es lo que las pruebas hacen. Las pruebas producen fortaleza de tu fe y que Dios esté en el epicentro de tu vida. Así que Santiago dice, no abandones el proceso, no te me vayas a ir, porque hay un resultado, y ese resultado es el que está aquí, en el 1.4, otra vez, es el resultado de la constancia que debe llevar a feliz término la obra para que seas perfecto e íntegro sin que le falte nada. ¿Cómo logramos la constancia y llegar a ser perfectos e íntegros sin que nos falte nada? Las pruebas. Esas es las que nos producen que lleguemos ahí. La única forma es enfrentando la prueba y experimentando la fidelidad de Dios en esa prueba. Así que pídele a Dios que use eso hasta que Él decida removerlo. Ahora, Santiago sabe que esto es desafiante para nosotros. Santiago lo ha experimentado por 30 años. Santiago entiende la dificultad. ¿Cómo podemos pensar que algo bueno puede pasar de una situación como la que hemos estado, 60 días encerrados, la economía terminada y todo lo que tenemos que reconstruir? Lo que nos está diciendo es, dejemos que la perseverancia o la constancia complete su trabajo para que maduremos espiritualmente. Deja que el proceso camine, deja que las cosas vayan adelante, enfrenta la prueba y pídele a Dios que la use hasta que Él decida removerla. Ahora, Santiago sabe que esto es desafiante. Santiago ha pasado 30 años en una comunidad en crisis, de manera que él entiende perfectamente lo duro y lo difícil que es hacer una cosa como esta. Y para que sepamos qué hacer en esta prueba inimaginable donde creemos que nada bueno va a salir, porque qué bueno puede salir de tener 60 días encerrado, qué bueno puede salir de tener una economía destrozada. Y entonces Él nos dice lo que debemos hacer. Y nos dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él la dará. Pues Dios da todo generosamente sin menospreciar a nadie. Si alguno no puede tener la perspectiva de Dios en esto, entonces, si no puedes ver lo que Dios está haciendo en ti, entonces pide sabiduría. ¿Cuál es el problema? Que cuando estamos en un problema así, lo que queremos es que se termine y no que me dé sabiduría. Lo que queremos es que todo cambie y que vuelva a la normalidad. Pero Santiago te dice, si te inclinas a Él y pides sabiduría, esa es una oración que Él responderá. Tienes que decirle, Dios, dame tus ojos para ver lo que pasa en el contexto de todo a mi alrededor, de mi familia, de mis amigos, de mi trabajo. Y a través de ti. Y pide sabiduría. Y todos entendemos que es algo complicado. Dame sabiduría para ver lo que tú ves. Él dice,
porque tendrás la perseverancia para lograrlo si pides la sabiduría. Entonces resumamos un poco lo que nos ha enseñado Santiago hasta ahora, volvámoslo a mirar, miremoslo un poquito más. Hermanos míos, dice, considérense dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. Es decir, no empiecen a pensar que la prueba es algo malo necesariamente. Ya saben que la prueba produce fe, que la prueba de su fe produce constancia. Va a pasar algo bueno con esta prueba que estamos pasando. La constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte absolutamente nada. Eso es lo que vamos a lograr. Parece mentira, parece que no fuera así, pero es lo que va a suceder. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él le dará, pues Dios da todo generosamente sin menospreciar nada a nadie. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has conocido a alguien así? Cuando yo conozco a alguien así, para serte sincero, me siento desafiado por gente que pasa por pruebas y persevera a pesar de eso. Eso a mí me desafía. Enfrentan cosas tremendas y su fe es como una roca. No cae en ningún momento. Es inamovible. Yo he conocido gente así y sus vidas me inspiran y me dan esperanza. Gente que ha recibido un no de Dios y sin embargo continúan confiando completamente en Él. ¿No es verdad que eso nos inspira? ¿No es verdad que eso nos deja ver que podemos sobrepasar cualquier cosa? La gente que recibe un no por respuesta de Dios y sin embargo su confianza permanece firme es la gente que nos inspira y que nos permite ver la vida de otra manera. Para los que no han conocido personas así, yo he conocido muchas, yo les voy a hablar de una persona de quien se hizo una película. Esta película se llama Mientras estés conmigo, o en inglés I Still Believe, que es la historia de un afamado cantante llamado Jeremy Camp, pero realmente la historia no es de él, sino de su primera esposa, llamada Melissa. Bien, voy a comentar algunas cosas, unas de estas están en la película, otras las averigüé en internet porque hay muchas cosas que sus familias cuentan de ella, y quiero contarte su historia para que veamos cómo es o debe ser la fe. Ahora, si tú no has visto la película todavía, te pido, pon en pausa, anda a verla y regresa, porque te la voy a espolear. Si no te importa, entonces sigue con nosotros, que vamos a continuar. Melissa era creyente desde joven, desde muchachita. Y como toda mujer joven, tiene problemas. Ella se enamora o por lo menos tiene algún gusto por dos hombres al mismo tiempo. Y tiene que escoger entre uno y el otro y eso produce un dolor en la otra persona. Obviamente su vida no fue perfecta. Cuando ella llega a tener 21 años y está separada de Jeremy Camp porque se han peleado, le llega la noticia que tiene cáncer. Jeremy se entera y sale corriendo a verla. Y deciden que a pesar de que ella tiene cáncer se van a casar. Un mes antes de la boda, Dios hace un milagro. El cáncer ya no está. Se casan en Hawái, porque era el sueño de Melissa, y durante su luna de miel descubren que el cáncer ha vuelto por segunda vez, y ahora tiene días de vida, lo que termina con que ella fallezca el 5 de febrero del 2001. En sus últimos momentos, su forma de ver lo que pasaba fue esta. Ahí está la película, para que la puedas ver. Mi vida ha estado siempre en manos de Dios. Nada ha cambiado. Ella, si lo analizo yo, que me encanta analizar las cosas, nos deja las siguientes enseñanzas aún sin proponérselo. Y estas son. Número 1, nos enseña, caminaré con Cristo todos los días. Mientras estuvo sana, durante su enfermedad, a pesar de sus dudas, a pesar de sus errores, nunca dejó de ver que Dios estaba con ella. Cuenta su esposo, que cuando llegó a la clínica a verla por primera vez, lo primero que ella le dijo fue, estoy asustada, pero si esta enfermedad produce que aunque sea una persona llegue a los pies de Cristo Jesús,
bien habrá valido la pena. ¡Wow! Segundo, la segunda cosa que creo que nos enseña: seré agradecido y viviré cada día como el último. Encontré estas palabras grabadas por ella en el internet y quiero comentártelas, quiero leértelas a ti. Y dice: Dios está en el cielo y hace las cosas según su voluntad. Está haciendo lo mejor para mí desde el punto de vista de la eternidad. No es siempre confortable ni conveniente para mí, pero al saber que Dios tiene propósitos y planes eternos, nunca dejes lo que sabes por lo que no sabes. Mis caminos no son tus caminos, dice Dios. Están más allá de tu entendimiento. El Señor no me debe, dijo Melissa, ninguna explicación. ¿Acaso puede la pieza decirle al alfarero por qué me hiciste así o quejarse de que el proceso duele? Dios quiere sacar el mayor valor de mi vida. Ella fue agradecida y vivió cada día como el último. La tercera cosa que creo que Dios nos enseña es: bendeciré a mi familia con recuerdos. Y si tú vas a las páginas de internet que hablan de ella, verás fotos de ella muy enferma. Fotos que tal vez ni a ti ni a mí nos gustara que nos tomen, con su familia. Y verás testimonios de amigos de Jeremy que iban a cantar, que decían que ella acostada en el mueble, levantaba las manitos para alabar al Señor, ya casi sin fuerza. ¿Por qué? Porque ella decidió que su familia recordaría quién era ella y recordaría quién era Dios. La cuarta cosa que creo que ella nos enseña es: no me rendiré. Y luchó hasta el último. Primero parecía haber vencido la enfermedad y estaba feliz. Luego regresó y estaba asustada. Usted y yo también lo hubiéramos estado. Estaba asustada, estaba triste. Pero eso no cambió su confianza en Dios, ni un milímetro. Y esperó volver a ser sanada, lo que no sucedió nunca. Pero me encantó lo que dice en su último momento. Cuando ya está lista para morir, se levanta y le dice a su esposo: Jeremy, la promesa del Señor es verdad. Ya no me duele, estoy sanada. Y no se refería a que el cáncer se había ido, se refería a que Cristo había llegado por ella y, dicho eso, murió. La fe de ella no cambió las consecuencias del pecado en un mundo caído y fue víctima del sufrimiento. Y te hemos dicho, cuando eso pasa, no puedes salir de eso ni orando, ni por fe, ni obedeciendo. Porque el rato que el hombre le abrió la puerta al pecado, por esa misma puerta pasó la muerte, el sufrimiento y el dolor. Y entonces todos nosotros somos víctimas, si así lo quiere usted decir, o podemos ser víctimas de ese mundo caído. Fue lindo ver cómo ella podía manejar el sufrimiento y, sin embargo, no perder ni un momento su fe en Dios. Ella oró por un milagro. Tú también debes hacerlo. Todos debemos hacerlo. Lo obtuvo y después no. Y estaba bien, porque ella entendía que la fe no es un superpoder, que no es como logramos que Dios haga lo que Él no quiere hacer o no fue su plan hacer desde el principio. Y que nuestra responsabilidad es vivir fiel a nuestro Padre Celestial. De hecho, su fe produjo perseverancia y valentía en la mitad de un mundo caído. Y tuvo suficiente para inspirar a todos los que la conocieron, incluso a Jeremy, al vivir de esta forma, y es la razón porque su vida vale la pena ser contada. Porque mira, ¿valdrá la pena que contemos una historia de alguien a quien Jesús o Dios le dijo siempre sí? No. Las historias que valen la pena ser contadas son las de perseverancia, la de constancia, la de pensar que el Señor es lo más importante, pase lo que pase, porque entendemos que vivimos en un mundo caído, en un mundo que no está bien. Es la gente que tiene la fe como una roca, aquella que nos inspira a continuar. Dios usará nuestras circunstancias hasta que Él decida removerlas. Esta es la enseñanza. Dios usará lo que ha escogido no remover
aún. Melissa lo entendió. Y las instrucciones de Santiago son una invitación a que lo entendamos nosotros también. Lo que pasa solidifica nuestra fe. Dios lo produce. Por supuesto que no. Dios no lo produce. Pero usa lo que sucede para que vivamos cada vez más centrados en Él. ¿Y sabes qué? Así termina Santiago esta sección. Y es interesante. Él dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿Sabe lo que es la corona de la vida? Yo tampoco. Pero suena chévere. No sé qué es exactamente, pero suena lindo, la verdad. El punto, finalmente, que Él está haciendo es este y solo este. Dios valora y usa la fe perseverante. Y nos invita a entrar en esa manera de la vida, porque esto es lo que sabemos, que este tipo de fe deja marca en el mundo. Y es la gente que está a nuestro alrededor, como lo entendió Melissa, la que puede aprovecharse de ella. No escogemos las pruebas, ellas nos escogen a nosotros, y cuando respondemos bien, permitimos que nuestra fe se fortalezca, eso hace de mejores cristianos de nosotros e impacta vida de gente que no cree en el Señor. Lo que estamos viviendo nos impacta a cada uno de nosotros de forma diferente, pero nos presenta a todos la misma oportunidad. ¿Cuál? La constancia debe llevar a feliz término la obra para que seamos perfectos e íntegros sin que nos falte nada. En este momento de prueba, tu constancia, tu perseverancia es lo que produce que seas perfecto e íntegro y que no te falte absolutamente nada. Así que con esto en mente, quiero que tú y yo hagamos una cosa. Quiero que incorporemos en nuestra oración, si no oramos nunca así, o que oremos esta pequeña oración a cada rato. Padre Celestial, usa esto hasta que decidas removerlo. Pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios que esté contigo. Y quiero revisar antes de terminar todo lo que dice Santiago por última vez. Él dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. No porque somos masoquistas, sino por el hecho de que esa prueba produce constancia. Esa prueba va a ser de nosotros mejores creyentes. Y la constancia lleva a feliz término la obra para que seamos, y esto es lo que busca, perfectos e íntegros, sin que nos falte absolutamente nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, Él se la dará, pues Dios da todo generosamente, sin menospreciar a nadie. A un ida, Melissa le dejó un mensaje a su esposo Jeremy, que inspiró su primera canción después de que ella murió. Y esto es lo que le dijo. Jeremy, sé que encontrarás este mensaje algún día. ¿Ves? Por fin te dejo leer mi diario y he pensado mucho en el día que me di cuenta que te amaba. ¿Recuerdas? Solo te veía allí, asombrada por tu don, sabiendo que Dios lo usaría un día para tocar al mundo. Lo sentí ese día, de la misma manera que lo hago ahora. Estás dormido en mi hombro ahora mismo. Supongo que un beneficio del dolor es que es difícil dormir y eso te da mucho tiempo para pensar. Y he pensado mucho sobre las historias que te encanta contar en tus conciertos. Eres muy bueno en eso. Historias antiguas, aún relevantes y verdaderas. Es una historia, Dios concede la curación, porque los milagros suceden. Y en otra, su llamado es a sufrir e incluso a morir. Y me di cuenta de algo, ambas tienen valor, porque cada uno es un capítulo en una historia más grande. Cada una es el trazo de un pincel en un hermoso lienzo. Cada una es la luz de una estrella ayudando a formar una galaxia. Y creo que soy una de esas personas afortunadas, dice ella, destinada a experimentar ambas. Tuve mi milagro que llevó al día perfecto contigo. Fue suficiente. He aprendido que el sufrimiento no destruye la fe, la refina. Y vale la pena confiar en Dios incluso cuando no podemos ver lo que está haciendo.
Estoy a salvo en sus brazos, yendo valientemente hacia la luz, con una paz que no puedo entender. Así que haz una cosa por mí, Jeremy Camp, por el bien de tu don y de todos los destinados a oírlo. Cuando estés listo, toma tu guitarra. Y en la mitad de esa prueba, en la mitad de la prueba más grande que Jeremy Camp ha tenido, así suena la primera canción que salió de él. Soledad y confusión nacen en mi corazón. No quiero andar sin dirección, sin saber a dónde voy, pero hoy puedo ver tu gracia en mí. Renueva mi interior, llévate mi dolor. Yo creo en ti, que tú eres fiel. Yo creo en ti y en tu verdad. Yo creo en ti y en tu voluntad, aunque no te pueda ver, yo creo en ti. Aunque hayan dudas en mi interior, en tu promesa puedo confiar. Aunque la respuesta demore en llegar, mi corazón esperará. Pero puedo ver tu gracia en mí. Renueva mi interior, llévate mi dolor. Yo creo en ti, que tú eres fiel. Yo creo en ti y en tu verdad. Yo creo en ti y en tu voluntad, aunque no te pueda ver, yo creo en ti. Y yo sé que en tus brazos está mi lugar, sé que tú oyes mi oración. Cuando débil soy, puedo ver que tú tienes el control. Tú tienes un plan para mí. Oh, oh, oh. Yo creo en ti, que tú eres fiel. Yo creo en ti y en tu verdad. Yo creo en ti y en tu voluntad. Y aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver, y aunque no te pueda ver, yo creo en ti. Padre, te damos gracias, Señor, por la posibilidad de pasar por estas pruebas. Tu palabra dice que debemos ser agradecidos en todo y así lo queremos hacer. Entendemos con claridad que esto que pasa nos puede servir, no solo para aumentar nuestra fe, sino también para llegar a otros con tu palabra. Permítenos, Señor, hacer lo que dice Santiago. Es tan difícil tener sabiduría o pedir sabiduría en momentos como estos, pero enséñanos a ver
tu palabra y enséñanos a ver lo que nos dices, ver las cosas desde tu perspectiva y no desde la nuestra. Padre, te pido por cada hermano, por cada amigo que nos ha oído hoy día, que tú le concedas la posibilidad de pasar por la prueba y buscar tu sabiduría y vivir para ti. Permítenos, Señor, comprender que tú no las produces, pero que esta vida es la que los trae a nosotros, pero que tú estás ahí para que nosotros podamos tener consuelo y el eterno socorro. Gracias, Padre, por la posibilidad de hablar de ti en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.